Canal 13 presenta Viaje al alma de un hombre santo. ¡Aló! Permiso, ¿puedo pasar? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Esta es la casa de ejercicios de los sacerdotes jesuitas en Calera de Tango. Aquí el Padre Hurtado solía venir a hacer sus propios retiros espirituales. Hace más de 10 años, yo viví también la experiencia de un retiro en este lugar, antes de protagonizar una serie sobre la vida de Alberto Hurtado. Aquí comenzó mi acercamiento con él. ¿Y a usted le gustó hacer la vida del Padre Hurtado? Para mí fue muy especial, pues claro que sí. Y Bien. sobre todo me gustó la preparación previa. Porque Bien. este retiro, por ejemplo, Bien. fue un regalo porque estuve... Yo me acuerdo que venía a reclinarme en el reclinatorio de él. Era un privilegio increíble para poder empaparme de lo que era la biografía de él. Era la primera vez que me tocaba ser un personaje de la vida real. Uno siempre está representando ficción. De modo que este era un personaje histórico que existió y teníamos lugares donde él había estado. Y vine a este lugar buscando eso. Para mí era necesario intentar comprender su esencia, empaparme de su espiritualidad y sobre todo tratar de dilucidar qué es aquello que convierte a este hombre en un santo. Para quienes lo conocieron y para quienes han estudiado su legado, su santidad es nítida y tangible desde siempre. Pero ¿por qué es santo el Padre Hurtado? ¿Nació destinado a una vida ejemplar y solo se cumplió el plan divino? ¿Decidió él convertirse en un ser extraordinario? ¿Es quizá la posibilidad de realizar milagros lo que podría llevarnos a pensar en su santidad? ¿Es su obra? ¿Es su vida en cada detalle? ¿O es su complejo y profundo pensamiento que legó a la humanidad en más de 12.000 páginas? ¿Es el hombre y cómo enfrenta la época en que le toca vivir? Este es el viaje en busca de esa respuesta, a su alma, a sus reflexiones, a sus experiencias, a sus luchas y convicciones, para, ayudados por sus contemporáneos y por quienes lo han estudiado, podamos desentrañar en parte ese maravilloso misterio de su santidad. Alberto Hurtado inicia su acción sacerdotal en Chile como un profesor en el Colegio San Ignacio y en la Universidad Católica. Siente que es con los jóvenes donde mejor puede expresar y sembrar sus ideas renovadas. Su vehemencia y entusiasmo prenden rápido entre sus alumnos y se transforma en un gran referente y guía espiritual. Él tenía su pieza en lo que se llama la clausura en el Colegio San Ignacio. Y ahí nos encontramos con que, a poco andar, cada tarde había una fila de hombres, una fila importante de hombres, 8, 10, 15, esperando hablar con él. Entramos en la misma forma que yo cuando joven entraba. Aquí, a esta antesala donde había más sillas. Porque cuando yo llegaba había unos 6, 8, 10, 12 jóvenes esperando al padre, porque a veces teníamos que esperar bastante. Y bueno, se desocupaba él y nos hacía pasar a su despacho particular. Era bien curioso, porque todos llegaban con una cara de terremoto y salían felices. Una cosa muy extraña pasaba ahí. ¿Sabe lo que tenía de maravilloso? Que no era dogmático, ni tampoco moralista. No hacía sentencias, no era tonto grave, era todo lo contrario. Entonces uno se sentía en presencia de un amigo. La otra cosa notable es que él le prestaba a usted toda su atención.
O sea, usted estaba con él y usted sentía que usted era única, que no había nadie más y que todo lo que él pudiera ayudarla o estar, estaba con usted. La característica más notable era la fuerza que él tenía y eso que nos insistiera en que fuéramos jóvenes líderes y que lucháramos por la justicia. Eso realmente nos conmovió tremendamente. Uno de los que fue su alumno dice que le impresionó mucho escuchar al padre Hurtado que estaba en una clase y se puso a hablar sobre Jesucristo y terminaron llorando prácticamente todos por la emoción que él le ponía, por la fuerza que él le ponía. Héroe. Héroe es aquel que siempre tiene un sí en los labios ante la vida. El que enfrenta con una sonrisa heroica en los labios todas las miserias y los peligros. Y por eso mismo encanta y arrastra a los demás en su seguimiento. Porque la juventud, queridos muchachos, la juventud no está hecha para la mediocridad. La juventud está hecha para el heroísmo. Jóvenes, la gran revolución no será posible sino cuando hayamos efectuado cada uno de nosotros mismos la pequeña revolución, la revolución de nuestra vida, orientándola totalmente hacia Cristo. Nos inscribimos en ella para ser soldados, milicianos de Cristo, dispuestos a vencer o morir. Yo diría que nos infiltraba a nosotros un gran optimismo. Optimismo espiritual, optimismo de vivir con Dios y entregarse a Dios. Y la frase de él tan famosa, pues, de chiflados por Cristo. Su mamá era la que más le inculcaba la parte religiosa, porque le decía, es bueno tener las manos juntas para rezar, pero hay que abrirlas para dar. Seguramente es su madre la que con estas enseñanzas impregna de fe al pequeño Alberto, quien a los 15 años resuelve ingresar a la Compañía de Jesús. Tiene también gran influencia, por supuesto, en esta decisión, su director espiritual de entonces, el padre Fernando Vives. Sin embargo, el joven Alberto no puede cumplir su aspiración tan rápidamente. Tiene a su mamá, que es viuda, tiene a su hermano menor, que los tiene que mantener. Entonces le piden que espere algunos años. Ingresa a la universidad, en 1918 ingresa a la Universidad Católica y comienza a estudiar leyes. Para juntar también sus pesos, se pone a trabajar y mantener económicamente a su familia. El estudiante Alberto Hurtado empieza a imbuirse de la realidad social chilena y decide ayudar a los obreros del norte que llegan cesantes a Santiago tras la crisis salitrera. Lo acompaña fielmente su amigo y compañero de leyes, Augusto Salinas, quien más tarde le provocaría uno de sus mayores dolores. Buscando su camino de servicio al país, Alberto Hurtado se une al Partido Conservador. Luego se enrola para realizar su servicio militar, pero pronto reafirma lo que ya sentía a los 15 años, su deseo más profundo de servir a Dios como sacerdote. Sin embargo, la decisión no es nada de fácil. Siente dudas que quedaron reflejadas en un documento que hoy es un verdadero tesoro, el manuscrito original de su discernimiento vocacional. Él se enamoró, eso está en la biografía de él. Pololeaba a una niña. En ese tiempo pololear no era tener un pololeo, sino que como que le daba vueltas a una niña, como un pololo, como el bichito este que se llamaba un pololo. Él tuvo el deseo de casarse, tener hijos, lo dijo, y estuvo en ese conflicto durante algún tiempo. Señor, yo quisiera seguirte, pero veo en mi corazón un deseo tan vehemente de completarse con otro ser, de procrear, deseo que no puede venir sino de ti, y por lo tanto tú me llamas al matrimonio. Es tremendamente iluminador que este joven no nació queriendo ser sacerdote. Finalmente él escribe algo muy bonito al Señor,
yo quisiera seguirte donde no haya restricción alguna en mi don total. Y yo creo que ese es como el núcleo de este discernimiento que él hace. Él se da cuenta que este seguir al Señor sin restricción alguna en su donación total va a poder vivirla más plenamente, en su caso específico, en el sacerdocio. Alberto Hurtado está completamente seguro. Él tiene la certeza de que quiere ser jesuita, pero nuevamente la realidad económica de su familia se lo impide. La mamá de él estaba dependiendo de familiares, no tenía medios de sustento, su hermano menor no era muy responsable, entonces él se sentía el sostén de su madre. Con esta férrea convicción, lucha a su manera para lograr ordenarse sacerdote. Se entrega por completo a la voluntad de Dios. Espera un milagro. Durante el mes del Sagrado Corazón de Jesús, que es el mes de junio, él va todos los días en la noche a la iglesia de los Sagrados Corazones, en la Alameda. Y se tendía de guata frente al Altísimo, pidiéndole a Dios que se le solucionaran sus problemas económicos y poder entrar a la compañía de Jesús. Finalmente, el último día del mes del Sagrado Corazón, Alberto Hurtado recibe una noticia crucial. Gana el litigio por la venta fraudulenta del fondo que tenían en Casablanca. El 14 de agosto de 1923, una semana después de titularse como abogado y sin siquiera recibir su diploma, Alberto viaja rumbo al noviciado de Chillán. Desde ahí le escribe a su compañero de colegio Manuel Larraín. Está contento, está cumpliendo su sueño. Por fin me tienes de jesuita, feliz y contento como no se puede ser más en esta tierra. Reboso de alegría y no me canso de dar gracias a nuestro Señor porque me ha traído a este verdadero paraíso. Alberto Hurtado motiva una multitud de vocaciones sacerdotales. En su tiempo, alrededor de 70 jesuitas fueron marcados por él. Aquí en la pieza de él hay una colección de fotografías de muchos que fuimos vocaciones de él. No todas, sino que... Y porque él nos decía cuando íbamos a entrar, mira, sácate una fotografía y me la das. Entonces decíamos, es la galería de mártires, ¿no? Porque son todos los que cayeron, ¿no? Es medio en broma, pero algo de fondo las mamás yo creo que sí sentían algo así, ¿no? Hablaba tan bien que sacaba harto curita y las mamás se enojaban. Ya está hablando ya los chiquillos quieren todos ser sacerdotes. Le tenían temor, ¿no? Y decían que andaba con un anzuelo pescando sacerdotes, ¿no? Y el padre Hurtado fue una o dos veces, no me acuerdo, fueron dos, pero sí, ciertamente, a tomar té en mi casa para convencer a mi mamá de que realmente tener un hijo jesuita no era tener un hijo muerto, sino que al contrario, él mismo le contaba la experiencia él con su madre y que realmente el hijo sacerdote seguía siendo más hijo de su madre que los que se casaban. Y por lo tanto, entonces, ahí consiguió que mi madre dijera ok, y así pude ingresar también, estando ya entrando al tercer año de la universidad, entré de jesuita. Yo siempre digo que el padre Hurtado es el que me ha hecho más bien y más mal, ¿no? ¿Por qué? Porque, más bien, porque como les decía, el hombre que me marcó, a quien le doy la vocación, mi ideal de jesuita va muy por ahí, qué sé yo, ¿no? Y más mal, porque en 15 años él hizo tanta cosa, y uno en toda la vida, ¿qué es lo que ha hecho, no? Entonces se siente un granito de arena también. Quizás lo que gatilló mi vocación fue el tema del sentido. Estaba estudiando en la carrera que había elegido
tenía una polola, llevaba 3 años pololeando, tenía amigos, tenía un futuro, pero empecé a sentir que algo me faltaba. Yo creo que la beatificación me marcó. Y me marcó no porque yo estuviera en la beatificación en primera fila, yo seguía tu carrete tremendo, digamos. Pero después verlo por la tele, y es confrontar, decir, mira, aquí hay alguien que se entregó, que dio la vida, y ¿qué estoy haciendo yo? Yo estaba en plena decisión vocacional. Entonces la beatificación, recuerdo que fue un momento de mucha decisión. Tal como hace 80 años lo hizo un joven Alberto Hurtado, Francisco Jiménez, apenas terminó sus estudios de Derecho en la Universidad Católica, decidió ingresar a la Compañía de Jesús. Y así, mientras estudiaba para su examen de grado, esperaba ansioso su ordenación sacerdotal. Nosotros, los jóvenes jesuitas, heredamos sobre nuestras espaldas una suerte de mochila muy pesada, si lo vemos desde el punto de vista del deber ser, porque tenemos al padre Hurtado, tenemos a Álvaro Lavín, y tenemos más cerca a Renato Poblete, a Felipe Berrío, gente que ha marcado no solo a la compañía, sino que también de alguna manera a la sociedad, y a nosotros nos corresponde reemplazarlo. Pero en la medida que uno se libere de eso y diga, mira, estos grandes hombres que a uno lo anteceden son una oportunidad y un ejemplo, y una voz que te dice, mira, esta vida vale la pena y es posible vivir una vida santa, a pesar de que la sociedad ya no mira al sacerdote como lo miraba antes. Vale la pena esta vida. Y una santidad hoy en día implica meterse en la sociedad, con todas las ambigüedades que la sociedad tiene y todos los problemas que ella tiene. Y eso significa decir cosas que no siempre son agradables. Eso significa decir cosas que muchas veces están al borde de determinadas concepciones. Que en Chile estamos viviendo una suerte como de promoción social urgida. O sea, yo tengo que ser exitoso porque salgo de mi nivel social para entrar en otro. Desde el más rico hasta el más pobre. Entonces, yo nunca estoy contento conmigo mismo. Nunca estoy contento con mi situación, porque tengo que lograr salir de esta situación para llegar a otro. Eso es tremendamente angustiante. La enfermedad de moda en nuestros días es la neurastenia. Muchas de las personas que se creen atacadas por neurosis no tienen neurosis, sino vaciedad de vida. No tienen nada que hacer, nada que las saque de sí mismas. Viven concentradas en su interior, si están bien, si están mal, si las estiman o no, si la miraron, ¿por qué? Sino por qué la dejaron de mirar. Castillos en el aire sobre lo que los otros piensan de ella. La neurosis está a la puerta. La vida se tiñó para siempre de tristeza. El egoísmo está en la raíz del mal. Es el sentido de la vida, que hoy en día está en crisis. Yo creo que en la época del Padre Hurtado también. O sea, cuando los grandes ideales han caído, cuando la cultura busca el sentido en lo pequeño, en el placer pequeño, en la rutina, lo grande que es Dios aparece como algo muy atractivo. Yo creo que al Padre Hurtado le pasó eso también. El Padre Hurtado me saca a mí mismo y me dice, mira, es posible ser santo, es posible trabajar por los que más sufren. Ya se encargará Dios de que eso tenga éxito o no. Como dice la hermana Teresa de Calcuta, Dios me eligió no para tener éxito, sino para ser fiel. Eso me interpreta de ella y del Padre Hurtado. Tanto era el magnetismo que ejercía el Padre Hurtado con los jóvenes que en 1941 es nombrado asesor nacional de la Acción Católica, un movimiento que buscaba integrar a los laicos en el apostolado de la Iglesia.
Augusto Salinas, su ex compañero de derecho, que para entonces ya era obispo auxiliar de Santiago, lo designa en ese cargo. El padre Hurtado tenía muchas esperanzas en la Acción Católica. Creía que a través de una formación sólida, de una vida cristiana profunda y de una acción, digamos, en la sociedad, el mundo mismo podía irse cristianizando mucho más. Y a mí me tocó circular con él muchas veces, de norte a sur del país. Esto fue una especie de hermandad, ¿no es cierto?, de cofradía, donde nos sentíamos todos extraordinariamente solidarios y donde cada uno tenía una misión y tratábamos de cumplirla en la mejor forma que pudiéramos. Todos queríamos reconstruir el mundo, hacer justicia, luchar por los pobres. El padre Hurtado, viajando a través de Chile, va conociendo la miseria del país, va conociendo todo lo que significaba la pobreza, la ignorancia, el problema de salud. Esos viajes le inspiran uno de sus libros más polémicos, donde critica la falta de consecuencia de la sociedad chilena y que titula con la atrevida pregunta: ¿es Chile un país católico? Cuestiona el cristianismo por las deficiencias materiales en un país que podría ser distinto y por deficiencias o crisis espiritual de un país que está llamado realmente, si tenía una tradición católica, a vivir más consecuentemente con lo que se predicaba. El libro del padre Hurtado causó revuelo y, tal como vemos en el Diario Ilustrado del 8 de junio de 1942, molestó a más de un católico que se sintió aludido. Escribe con tintas negras. El autor nos lleva a la dolorosa conclusión de que los católicos nada han hecho antes de la hora por salvar ellos. Los católicos son los culpables de tan triste situación. Fíjate que en cada página que muestra una realidad muy negra, sin embargo, tiene en cada página un sentido de esperanza. Y en el libro continuamente está diciendo: jóvenes, yo lo necesito, yo quiero, ¿qué van a hacer ustedes por Chile? El liderazgo enorme que tenía el padre Hurtado era porque entusiasmaba mostrando los problemas, todo lo que faltaba en el país para reconstruir una sociedad más de hermanos. ¡Cristo reina! ¡Cristo impera! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! Yo no dudo que si Cristo descendiese al San Cristóbal esta noche caldeada de emoción, os repetiría mirando a la ciudad oscura: me compadezco de ella. Y volviéndose a vosotros os diría con ternura infinita: vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois los que habéis de iluminar las tinieblas. Mientras el padre Hurtado está inmerso en su trabajo con los jóvenes de la Acción Católica, el momento político de la época le juega una mala pasada. Corre los años 40 y el Partido Conservador enfrenta una severa crisis. El sector joven y más progresista se había escindido formando la Falange Nacional. La tradición decía que los católicos debían militar en el Partido Conservador apenas tuvieran edad de votar. El mensaje del padre Hurtado a los jóvenes, en cambio, es que no se inscribieran en ningún partido hasta una edad más avanzada. El padre Hurtado, junto con don Manuel Larraín y otros, asumieron una carta que había del cardenal Pacelli, de los años 30 y tanto, que después fue el Papa Pío XII, en que decía: pero hay absoluta libertad en este punto. El católico no tiene por qué estar solo vinculado a un partido. La visión del padre Hurtado de no politizar prematuramente a la juventud fue definitivamente no muy bien recibida por los sectores conservadores de la sociedad. Y esto pareció a muchas personas como que era una locura, que iba a debilitar la defensa política de la Iglesia, y los prelados en general también lo criticaban, no lo encontraban de su lado, podríamos decir, ¿no es cierto? Y bueno, y entonces el padre Hurtado sufrió.
Dicen que usted es amigo de los falangistas, padre. ¿Qué tiene que decir al respecto? También dicen que soy amigo de los conservadores. Yo soy amigo de todos los partidos políticos que caminen hacia la justicia y hacia el bienestar del hombre. ¿Y qué le dice de su negativa de que los estudiantes de humanidades entren en política, padre? Usted sabe que los que no trabajan por el Partido Conservador muy pronto caen en el falangismo. ¡Sí, sí! Nosotros nos dábamos cuenta de que se estaba produciendo una divergencia importante entre el padre Hurtado y autoridades de la Iglesia. Fue muy combativo el padre Hurtado, extraordinariamente combatido. Lo tachaban un poco de comunacho. A mí me tocaba muchas veces ver, cuando terminaba la misa de 11:30, varias veces, venían caballeros muy derechistas a reclamar porque era medio rojillo. Cuando se le criticaba su tendencia social, la manera como él se defendía era precisamente mostrar que eso era el contenido de las encíclicas sociales. Es decir, no fue, por así decir, un rebelde contra la Iglesia. Todo lo contrario, tuvo un apoyo muy profundo de su superior, el padre Lavín, del cardenal Caro, es decir, su obispo diocesano, del general del mundo de la compañía, el padre Janssens, y también contó con el apoyo del Papa Pío XII. Si bien el padre Hurtado contaba con el apoyo de muchos miembros de la jerarquía católica, especialmente del arzobispo de Santiago, Monseñor José María Caro, su conflicto principal era con el obispo auxiliar, Monseñor Augusto Salinas, su amigo y ex compañero de curso en la Universidad Católica. Salinas intentaba tener control de las cosas del padre Hurtado, pero se le escapaba de las manos, porque el padre Hurtado llegaba a todo Chile, llegaba a todo tipo de jóvenes y todo eso, y eso era mucho más amplio que lo que Salinas tenía poder de dominar. El padre Hurtado se siente atacado injustamente en cosas esenciales y radicales en un sacerdote. Se siente que el otro le dice nada menos que le está diciendo que él no tiene espíritu jerárquico, que él no obedece a nadie, que él no obedece a sus superiores. Y él siente que esto es tan grave como que a uno le acusen que no es capaz de respetar la castidad. Él siente que esto es gravísimo. Y dice, si esto fuera cierto, yo no tendría que tener permiso para ejercer mi sacerdocio. Mi muy querido Augusto, me vengo dando cuenta desde hace tiempo que no cuento con tu confianza de adentro, con esa confianza total, la única que uno puede aceptar de un amigo a otro, como tú y yo lo hemos sido y como deseo seguir siéndolo. Esa trizadura se viene haciendo más y más honda, y no quisiera que mi torpeza para interpretar tu pensamiento en la gestión de un asunto tan delicado como la dirección de la Acción Católica venga a quebrar algo que estimo demasiado, como es tu amistad. Yo creo que ahí él da una manifestación heroica de su amor a la Iglesia, porque él se siente criticado y criticado injustamente, y sin embargo él hace todo porque no haya ningún problema contra la jerarquía ni contra este obispo que lo ha atacado. Alberto Hurtado renuncia con dolor a la Acción Católica y así aparentemente se trunca su llamado a los jóvenes al heroísmo y a la entrega a los demás. Pero lo que parecía el final de un camino no era más que el comienzo de una gran obra. Fue como si me hubieran dado un mazazo en la cabeza. Terrible, realmente, mira, toda la gente estaba dispuesta a renunciar, digamos, en apoyo del padre Hurtado. Y por convicción propia, porque yo decía, bueno, pues esto es un disparate lo que está pasando, están equivocados. Entonces resolvimos hacer toda clase de manifestaciones públicas, entre las cuales, por ejemplo, pasearnos con carteles frente al arzobispado. Yo quería escribir un letrero que dijera abajo Monseñor Salinas. Usted se da cuenta, una dirigente de Acción Católica contra el obispo. Queríamos hacer desfiles, escribir cartas. Yo me enojé, me enfurecí, le dije, padre, usted no puede aguantar esto es una maldad. Le dije, perdone que le diga, pero que esto es una maldad. No es que Monseñor Salinas sea malo, pero es una maldad, es un desconocimiento de lo que usted y todos nosotros hemos estado haciendo por la gloria de Dios.
Preocupado por la reacción de los jóvenes, llama a los dirigentes, todos laicos, a una reunión en su pieza. Entramos en furia a esta reunión con él y él estaba sonriente, pero no sé si me explico, no estaba sonriente falso, estaba tranquilo, casi, diría yo, de muy buen humor. Entonces nos dijo, pero ¿cómo? Pero si esto es estupendo. Todo lo que hace el Señor es estupendo. Nosotros no sabemos qué va a pasar de esto. Así que tranquilícense. También es bueno que ustedes estén sin mí. De alguna manera nos calmó. Y yo salí media hora después, como siempre he dicho, transformada en un manso cordero, aceptando. Yo me quedé así, pues me quedé como aplastado al ver la obediencia, la santidad del Padre Hurtado, cómo él lo había tomado en una forma tan casi optimista, ¿eh? Así, mira, me dijo, todo lo que tú me digas es inútil, porque lo que la Iglesia por boca de Monseñor Salinas ha dicho, yo lo voy a acatar y ustedes también. Yo les pido que si ustedes quieren que aparezca el Padre Hurtado como obediente de la Iglesia, que sean ustedes también obedientes de la Iglesia. En este movimiento de Acción Católica, él veía el gran futuro de la juventud chilena. Su renuncia yo creo que debe haber sido una de las cosas más dolorosas, junto con la muerte de su madre, podríamos decir. Yo creo que haber sido lo más doloroso que le ha de haber pasado a él como persona, como hombre y como sacerdote. Él realmente sentía y había puesto todas sus esperanzas de renovación. Este mundo que debía ser rehecho, todas estas esperanzas estaban puestas en el movimiento de Acción Católica. No tenemos bastante pan para los pobres, ni bastantes vestidos para los cesantes, ni bastante tiempo para todas las diligencias que hay que hacer. Nuestra misericordia no basta, porque este mundo está basado sobre la injusticia. Nos damos cuenta poco a poco que nuestro mundo necesita ser rehecho. Fue una gran pérdida, pero por otra parte uno puede interpretar con pasados los años, y realmente fue una cosa providencial, porque si hubiera seguido una Acción Católica, a lo mejor no hubiera llegado al hogar de Cristo, o no hubiera no hubiera tenido tiempo para actuar también en la formación y capacitación del mundo obrero. Primo querido, ¿recuerdas esas lindas confidencias donde mutuamente recordábamos a nuestros padres muertos prematuramente y que tanta falta nos hicieron? Yo te declaraba mi soledad y tú, con tu linda sonrisa, me decías: ten fe, pues penas y alegrías son visitas de Dios. Luz Hurtado es una de sus parientes más cercanas. Ella recuerda que su primo Alberto vivía con sus padres y su hermano en un fundo en Casablanca. Tienen una buena situación económica, sin embargo la repentina muerte de Alberto Hurtado padre marcará radicalmente el destino de toda la familia. Su madre fue una persona que sufrió mucho porque quedó viuda cuando Alberto tenía 4 años. Y el otro hermano 2 años menos. Así que tuvieron que vender ese campo a un precio muy malo y venirse a Santiago a casa de pariente. A lo mejor esta pérdida de su papá biológico lo conduce también a vivir una relación con Dios como padre muy fuerte. Es decir, el Padre Hurtado siempre se va a dirigir a Dios como un padre. En ese sentido, Dios es un Dios misericordioso, es un Dios bondadoso, que quiere el bien de los demás. Y esto es una característica, yo creo, muy clave, que a lo mejor puede ser consecuencia de la pérdida del papá desde niñito. A pesar de vivir como allegados, su madre es muy consciente de que una buena educación
Es vital para que sus hijos salgan adelante. Por eso consigue que su hijo mayor ingrese becado al Colegio San Ignacio. La tía Anita amaneció muerta, según dijeron, de un derrame cerebral. Amaneció muerta. Esa fue una impresión bastante fuerte que tuvo Alberto. La tomó con la resignación del sacerdote, pero lo sufrió mucho. Después de 2 años en el noviciado de Chillán, Hurtado deja Chile para continuar con sus estudios, primero en Córdoba, Argentina, y luego en Europa. El primer destino será Sarriá, Barcelona, donde hoy funciona el Colegio San Ignacio. Aquí aún se recuerda su paso como estudiante. Ustedes, bienvenidos. Encantado de conocerlos. Aquí estamos. ¿Cómo está? Antiguo alumno de ese colegio. Padre Ignacio, encantado. Cristian Campos, de Chile. Y además profesor de ese colegio durante muchos años y además fue el que escribió la historia de este colegio. Por aquí han pasado 2 personas que en ese momento eran beatos los dos, que era el padre Alberto Hurtado de Chile y el padre Miguel Pro de México. Y claro, que en estas casas, en esta caserón, 2 jesuitas sudamericanos hayan estado ya en los altares, pues es una honra inmensa para todos nosotros. El alumno de Filosofía y Teología Alberto Hurtado es efectivamente en esa época el único chileno en este lugar de rígida educación. Y cuando él entra con un gran entusiasmo de hacer muchas cosas, de transformar el mundo y todo eso, y se encuentra con una vida muy austera, muy de normas, muy de reglamento, y él en algún momento él siente como que son demasiadas cosas que él no es capaz de cumplir. Era un mundo muy escolástico, o sea, un mundo muy cerrado, Era un mundo bastante cerrado. Un mundo intelectual. Intelectualmente cerrado, Cerrado en sí mismo. Y entonces yo pienso que a Hurtado le interesaba mucho más meterse en un ámbito social más progresista que no el de aquí, pienso yo. Son los años 30 y la monarquía española es derrocada por el golpe de Estado de Primo de Rivera, quien comienza a enfrentar una crisis política que culminaría con la proclamación de la Segunda República y con la expulsión de los jesuitas de todo el territorio español. La Compañía de Jesús saca a todos sus estudiantes extranjeros y los manda a distintos lugares en Europa a estudiar. Alberto Hurtado lo mandan a Bélgica, a Lovaina. Y esto es tremendamente providencial, porque la formación teológica, la formación intelectual en Bélgica es totalmente distinta a la formación intelectual que tenían en Barcelona. Nuevamente, parece ser la mano de Dios la que guía su destino. Tras salir de España hace más de 70 años, Alberto Hurtado llega en tren a Bélgica. Aquí conoce a otro sacerdote marcador en su vida, el rector de la Universidad de Lovaina, Juan Bautista Janssens, quien más tarde llegaría a ser el superior general de la Compañía de Jesús. Decía, ustedes tienen que preocuparse por las cosas del mundo, ustedes tienen que estar metidos en el mundo. Entonces, esta formación yo creo que hace clic muy rápidamente con la experiencia que había tenido Alberto Hurtado en sus años como líder, de dirigente, de una gran espiritualidad, pero también de una intensa vida exterior. Sacerdotes y teólogos de Lovaina dan cuenta de que Alberto Hurtado fue un alumno brillante. En esta universidad
Alberto realiza un doctorado en pedagogía y es el primer doctor chileno en esta materia. Tesis de doctorado en Ciencias Pedagógicas, 1935. Lo que a mí me sorprende es que ha hecho su teología al mismo tiempo que sus estudios de pedagogía. Entonces, en esos 6 años tiene que haber trabajado muchísimo aquí. Después de 10 años fuera de Chile, Alberto Hurtado es finalmente ordenado sacerdote. El 24 de agosto de 1933 debe celebrar su primera misa, pero está solo, lejos de su familia. No puede compartir con su madre el momento quizá más importante de su vida. La primera misa en Lovaina no había ningún pariente de él y tuvo que ser un chiquillo como de 15 años el representante de su familia y ahí tiene que haber sufrido mucho él. El padre Hurtado quiere que algún compatriota lo acompañe y a través de la embajada consigue que el hijo menor de una familia chilena sea su monaguillo. El elegido es un joven de 13 años, Juan Luis Edwards Sanfuentes, el único testigo que queda de aquella histórica misa. Aquí está el santo y al otro lado está aquí la parte donde dice la fecha en que lo hizo, en 1933, en Lovaina. Pero este está siempre conmigo. Este anda conmigo para arriba y para abajo, me acompaña siempre. Recién ordenado sacerdote, Alberto Hurtado le escribe a un primo: Ya me tiene de sacerdote del Señor. Bien comprenderá mi felicidad inmensa y con toda sinceridad puedo decirle que soy plenamente feliz. Ahora ya no deseo más que ejercer mi ministerio con la mayor plenitud posible de vida interior y actividad exterior. El secreto de esta adaptación y del éxito está en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Si procurásemos pensar y sentir como Él, cómo se agrandaría nuestro corazón y se transformaría nuestra vida. Con esa claridad en la mente y en el corazón, el padre Hurtado, el mismo día en que cumple 35 años, se embarca de regreso a Chile. Se encuentra entonces con un país que le parece profundamente injusto. Naturalmente que el vivir en Europa y ver que se podía hacer una sociedad más justa, en que los que tenían más podían tener un poquito menos para que los que no tenían la suerte de tener fortuna pudieran vivir decentemente, educar a sus hijos y comer todos los días, se estaba resuelto ahí, y estaba resuelto bien. En Chile no estaba resuelto. Entonces eso fue, yo creo que hicieron los 10 años afuera de Chile cambiar mucho al padre Hurtado. Pese a lo duro que es para el padre Hurtado, esta crisis con Monseñor Salinas, nada lo hace detenerse en su camino por la justicia social. Paralelamente a su trabajo con los jóvenes de la Acción Católica, ya había iniciado lo que sería su obra más importante. En octubre de 1944, es decir, 2 meses antes de su renuncia a la Acción Católica, el padre Hurtado vive una experiencia que lo marcará para siempre. Padrecito, me da una buena. ¿Qué pasa en la noche? Baja un techito. Por supuesto, ambulando, hombre. Sí. Pasa un tren. Sí. Está con fiebre. Quédate con esto.
Cristo se ha hecho nuestro prójimo, o mejor, nuestro prójimo es Cristo que se presenta a nosotros bajo una u otra forma, preso en los encarcelados, herido en un hospital, mendigo en la calle, durmiendo con la forma de un pobre bajo los puentes. Por la fe debemos ver en los pobres a Cristo, y si no lo vemos es porque nuestra fe es tibia y nuestro amor imperfecto. Al día siguiente de su experiencia con el indigente, una vivencia que muchos describen como mística, el padre Hurtado va a un retiro con un grupo de señoras acomodadas. Aunque no era su intención, siente la urgencia de contarles de ese encuentro. Él llegó tan impresionado, ¿no?, del cuadro que había visto en la noche, que se entusiasmó mucho con su prédica y se desmayó. Y ha sido un sermón extraordinario, porque ahí salen las señoras que se desprenden de anillos, le hacen cheques o le ofrecen cosas. O sea, para mí fue como el punto de partida del hogar de Cristo, pero fue el punto también de revelación de algo que le había pasado a él internamente y que lo comunicaba a otras personas. O sea, Dios le comunicó esa visión, digamos, de cambiar ese rostro del pobre por el rostro de Cristo, que fue lo que dio origen a toda esta obra. No cerréis vuestro corazón a los que sufren y que están al lado afuera de vuestra casa. No forméis un hogar tan cerrado que os olvidéis que más allá de vuestro nido de amor hay otros seres que lloran, hay otros seres que tienen hambre, hay otros seres que padecen, hay otros seres de quienes nadie se acuerda. Y cuando vosotros lleguéis en la noche a vuestro hogar y os sintáis rodeados de felicidad, pensad en los que sufren, orad por ellos, tended vuestra mano hacia ellos como padres generosos. Días después, el 16 de octubre de 1944, y gracias a las primeras donaciones obtenidas de estas mujeres, el padre Hurtado crea el Hogar de Cristo. Partía en las noches, en bicicleta, una cosa bastante ridícula, pero era así, de sotana y en bicicleta al Mapocho a buscar chiquillos que vivían bajo los puentes del Mapocho. Al principio lo recibieron pésimo, pues no le creían qué significaba esto que un cura se nos venga a meter allí. El hecho es que poco a poco el hombre fue metiéndose, los chiquillos fueron teniendo confianza y fue recogiéndolos. El año 1949 deja la bicicleta cuando llega a sus manos la famosa camioneta verde. Él siempre decía, Dios me la mandó. Y además preguntarle, eso quería decir que alguien se la habría regalado, porque el hogar no tenía medios como para comprarse una camioneta Ford último modelo. Comenzó a manejar de sacerdote ya, y como era impetuoso, digamos, hacer las cosas rápido, por manejar hay que tener una cierta serenidad, mirar, ver. Él no miraba mucho, ¿no?, sino que iba a lo que le interesaba, ¿no? Alberto, ¿cuándo va a aprender a manejar? Al poco tiempo, el gran número de niños y jóvenes que llegan hasta el Hogar de Cristo hacen más urgente la necesidad de recursos. Si bien confía en que las donaciones llegarían, el padre Hurtado no escatima en los esfuerzos para conseguirlas. Tenía realmente mucha habilidad para conseguir dinero, porque llegaba al corazón de la gente, ¿eh? Y además él mantenía relaciones amistosas con la gente de su familia, de su generación, ¿no es cierto? Entonces, si estaban enfermos los visitaba, entonces él tenía pues, un respaldo de grupo importante. Era época en que las leyes sociales estaban un poquito en el papel, de modo que no había ahí principios de justicia aplicables y exigibles. Y entonces él se encontró con que había enormes barriadas en Santiago, muy abandonadas, muchas de ellas sin agua potable, sin alcantarillado, algunas sin luz eléctrica. Convencido de que tenía que hacer algo por el Cristo que vive en la calle,
El padre Hurtado usa todos los medios que tenía a su alcance para crear conciencia y conseguir el apoyo de laicos y religiosos. Se saca fotografías con los niños, va a las radios y publica insertos en los diarios que no pasan inadvertidos. Qué calientitos estábamos en nuestra cama confortable. ¿Y ellos? Esta es la hora del desprendimiento, sin reserva. Por favor, señores agricultores, no se olviden del hogar de Cristo, que está con las despensas vacías. Y por ahora, abra la bolsa con largueza. Este tipo de marketing nos hace falta a nosotros ahora. Hay dos reacciones de parte de las personas más acomodadas. Hay gente que se desprende de sus bienes, y lo sabemos, y se constituye en grandes seguidores de él, y hay otra gente que lo critica duramente, que lo acusa de ser de izquierdista, de ser, en fin, una serie de otras cosas, y lo rechaza. La tarea más prioritaria debe ser aliviar la suerte de nuestro proletariado. Recuerden, queridos hermanos, la caridad empieza ahí donde termina la justicia. Por debajo de su puerta muchas veces se encontraba documentos anónimos que decían cura comunista o cura resentido, ¿por qué no te vas? Las típicas cosas que puede escuchar una persona que está un poco en contra de un sistema. Y hay gente que recuerda haber abierto la puerta de su celda en San Ignacio y haberlo encontrado llorando por esto. El padre Hurtado ve que la sociedad misma produce estas situaciones. Hay estructuras que perpetúan situaciones de injusticia y que por lo tanto deben ser cambiadas. O sea, no solo el corazón del hombre que debe convertirse, sino también las estructuras que perpetúan situaciones de injusticia. Y eso es algo muy revolucionario. Siempre el hombre ha tenido que sufrir y en la época actual más que nunca. Y por eso ha formado un hogar austero, un hogar en que no exijáis la dicha, un hogar en que penséis que el sentido de la vida es darse, más que exigir egoístamente darse. Es tener el valor de emprender cosas arduas y difíciles. Habrá muchos días en que el sol se oscurecerá y entonces caer juntos de rodillas a los pies de Cristo, mirad la imagen del ser que más os ha amado en la vida, que os amó hasta la muerte y que la prueba de su amor fue el sufrimiento, saber perdonaros si algo pesa sobre vuestros corazones. Lo que él quería es precisamente convertir a las personas, lo que él quería es invitar a la gente de que seamos mejores. Pero evidentemente la gente no lo asumía así y tomaban como un ataque o como una crítica o como un desclasarse. El convencimiento de lo que él estaba haciendo era lo que Dios le pedía. Cristo me pedía que yo predique estas cosas, que yo diga estas cosas, que yo no mueva la sociedad chilena y no como un profeta. Bueno, pues lo que le ha pasado a los profetas también, ¿cierto? Él fue como un puente entre dos orillas y el puente en general es un oficio un poco doloroso porque no pertenece a ninguna de las orillas y la gente pasa sobre él sangoloteándolo, pisándolo. Fue puente, yo diría, entre los pobres y los ricos. Yo soy recogido por él como muchos más. Él abrió sus brazos como dos puertas de una catedral para darlos un hogar. Así hizo él. Abrió su corazón y su alma, apoyado por los ricos, por los que tienen el dinero. Y eso lo llevo yo siempre y le doy las gracias a muchas viejecitas lindas que murieron dando todo lo que tenían para darle a los atorrantes del río Mapocho.
Jorge Alarcón tiene 75 años y es uno de los pocos rescatados por el padre Hurtado desde el Mapocho que aún puede recordar su historia. Cuenta que nunca conoció a sus padres y que su infancia la vivió a orillas del río. Tenía 12 años cuando el padre Hurtado lo encontró y se lo llevó a la primera casa del Hogar de Cristo. Él fue tan bueno que llegó a conquistarlo a todos nosotros y fue impaciente. Todos los días se preocupaba de nosotros. Llegaba allá con su sonrisa flor de labio, como le dice el poema. Una suave risa que él tenía y un amor propio que los conquistaba. Con el padre Hurtado se me quitó lo agresivo, porque era demasiado agresivo. Me miraban y pegaba el puñete, o el palo, lo que fuera. Entonces y con el padre Hurtado me entró un poco más, me le fue quitando la agresividad, fui cambiando un poco. Me costó mucho, porque era muy duro. Estaba como engrifado, como un animal salvaje. Años después, Jorge se casó y tuvo 5 hijos. Trabajando en distintos oficios, se hizo cargo de ellos tras el abandono de su mujer. Hoy vive en Valparaíso y por ser uno de los primeros rescatados por el padre Hurtado, el Hogar de Cristo lo beneficia con su almuerzo diario y una pieza donde vivir. No, a ver, deja tocarla. Tan buena, tócala nomás. Bien. El padre Hurtado dijo una vez que él ponía la línea y había que poner una línea y un trencito. Y nosotros teníamos que ir por la línea como hilo solito. Eso quiso decir de que nosotros teníamos que valerlo de sí mismos. Toda la vida, cada uno valerse por sus medios. Con estas palabras grabadas en su corazón, Jorge intenta apoyar y aliviar el sufrimiento de otros. Cada semana va a una casa de acogida para entretener a los hombres y mujeres que acuden ahí por cuidados y por un plato de comida. Yo siempre vengo aquí a compartir los días jueves, jugar al dominó, entretenerme para no aburrirme. Estar con los viejos aquí porque son tranquilos, se entusiasman, echan sus garabatos, sus tallas, como lo hacen en todos lados. Cuando yo estaba soltero, me enamoré de una guasita muy linda, de una guasita muy linda, más linda que un ramo de flores, flores de pensamiento, flores de pensamiento. Hace 23 años decidió comenzar a correr profesionalmente a nombre del padre Hurtado, con la firme intención de difundir su obra y agradecerle así el haberlo amparado. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Lo último, vamos. 20:85. Es un milagro que yo siga corriendo. Llevo 10 años de fibrosis aguda, pulmonar y sin curación. Yo con el deporte me mantengo para sobrevivir hasta que el padre Hurtado me llegue a su lado, No hay palabras ni hay explicaciones para expresar su gran bondad. Cuando un día muy triste, un día nublado muy triste, triste de nunca olvidar, el padre triste y abatido, no por la muerte, sino por sus pobres patipelados que iba a dejar. Y hasta el último instante sus labios decían: tráiganme a los que he visto morir en paz, para morir en paz. Y se fue. Guardé todo lo que tenía que saber por él, porque me besó el alma. Y ahí yo traté de ser atleta, de ser algo, de luchar por mis hijos, por mi familia. Abrazo partido. Yo jamás bailé cuando niño y ahora bailo todo lo que quiero. Bailo, zapateo, juego, y hago deporte y me siento feliz ahora, gracias al padre Hurtado.
¿A quiénes amar? A todos mis hermanos de humanidad, sufrir con sus fracasos, con sus miserias, con la opresión de que son víctimas. Aquellos que he visto en los conventillos, en los ranchos, debajo de los puentes, todos los del mundo son mis hermanos, y con un ofrecimiento generoso y vigoroso, ofrecerlos a Dios, hacer en Cristo la unidad de mis amores. Después de la fundación del Hogar de Cristo, el Padre Hurtado incrementa más aún su lista de labores diarias. Probablemente no imagina que eso le traerá críticas incluso de su propia comunidad. Y se levantaba tipo 5:30 de la mañana. Decía misa a las 6:30, frente al altar del Sagrado Corazón en la iglesia de San Ignacio. Y trabajaba hasta las 1500 con esto del Hogar de Cristo. Si no, dormía más de 4 horas. En un momento decía, mi vida está reducida a correr y hablar, porque trabajaba corriendo para ir a hablar acá, a una organización, a otra, a dar prédicas, a hacer clases. En el fondo, su urgencia por llevar el mensaje actualizado de la iglesia lo hacía trabajar de una manera más allá de sus fuerzas. Uno piensa después, ¿por qué fue tan urgido? Pensaría que se iba a morir tan joven. Con su exceso de trabajo, para algunos se está llevando al extremo el mandato jesuita de orar en la acción, sin dar el tiempo necesario a la contemplación. Aquí mismo en la casa encontraban que salía demasiado, ¿no? Porque una casa religiosa es más o menos una casa ordenada, tiene las comidas a horas determinadas, ¿no? Y él, por su actividad y por sus reuniones, no siempre estaba o llegaba tarde, ¿no? Cuenta un sacerdote jesuita, ya fallecido, el padre Gaete, que él siempre lo veía llegar tarde a la pieza, que sin embargo podían dar las 2, las 3 de la mañana y el padre Hurtado pescaba su rosario y se ponía a rezar el rosario. Él nunca aceptó, me atrevo a decirlo así, nunca aceptó esta división entre la vida de oración y la vida activa. Para él la actividad era una forma de orar y se reservaba el tiempo necesario para orar exclusivamente, pero toda su acción, que era inmensa, era también una forma de prolongar su oración. Y eso nos lo inculcó desde que llegó a nosotros los laicos. Lo que nazca de ustedes como actividad debe nacer del servicio a Dios. Es un rasgo muy jesuita ser contemplativo en las acciones, la frase acuñada, ¿no? Saber en la acción encontrar a Dios. ¿Cómo podremos realizar el plan divino si no detenemos con frecuencia nuestra mirada sobre Cristo y sobre Dios? Nuestros planes, que deben ser parte del plan de Dios, deben cada día ser revisados, corregidos. Sería doloroso, sin embargo, bajo el pretexto de guardar el contacto con Dios, refugiarnos en una quietud inactiva, conflicto doloroso que no puede resolverse sino en la caridad, que es indivisible. La caridad de Cristo nos surge, ella nos obliga a entregarle acto por acto toda nuestra actividad, a hacernos todo a todos. En 1947, el padre Hurtado decide detener sus agitados días y pide permiso para asistir a las semanas sociales en Europa, semanas de formación y reflexión para líderes cristianos. En su segundo viaje por el antiguo continente, se encuentra con un ambiente de posguerra, donde el acento está puesto en la conquista cristiana de los obreros. El padre Hurtado, por ejemplo, se entusiasma con la experiencia de los curas obreros en Francia, ¿no? Los sacerdotes se dan cuenta que los obreros han dejado la iglesia, han abandonado la iglesia católica. ¿Ah? Y entonces dicen, nosotros tenemos que ir al encuentro de ellos, pero tenemos que ir al encuentro de ellos como uno más.
Y para eso tenemos que trabajar en la fábrica como uno más. Él se entusiasma enormemente para eso y trata de hacerlo aquí también en Chile. En París, el paso del padre Alberto Hurtado por esa ciudad dejó huellas que quizá no imaginó. Una comunidad jesuita ubicada en un barrio de inmigrantes lleva hoy su nombre. Cuéntanos el origen del nombre de la comunidad. ¿Por qué Padre Hurtado? Sí, el Padre Hurtado hemos elegido este nombre porque primero es un chileno, pero también para nosotros jesuitas es un jesuita ejemplar en la acción social y también en la mezcla entre la acción social y el trabajo intelectual. El padre Toracet hoy se ha encontrado con varios de los textos que el padre Hurtado escribió durante su estancia en París. De hecho, fue aquí donde se dio una pausa para escribir y meditar sobre los vertiginosos años que le había tocado vivir y sobre su futuro. Oh, no estoy solo, bien solo esta vez entre los demás. Nadie me comprende. Los mejores amigos me han manifestado su posición. Se me han puesto frente a frente. Todos los planes están en peligro. Todo está oscuro. Y sin embargo, sería necesario para realizar la empresa comenzada que todos los amigos estuviésemos juntos. El naufragio a cada momento parecía inminente. Estoy solo, bien solo. Y he aquí que Dios entra, estrecha el alma, la levanta, la confirma, la consuela, la llena. Ya no estoy solo, y los otros volverán también sin mucho tardar, y no abandonarán el trabajo rudo. El barco no naufragará. Ayudado por su gran amigo Monseñor Manuel Larraín, Alberto Hurtado logra una audiencia con el Papa Pío XII. Es el mismo pontífice quien le da el espaldarazo oficial para implementar todas las ideas de las cuales se había empapado en Francia y ponerlas en práctica en el mundo sindical chileno. En ese momento el movimiento obrero estaba dominado por el Partido Socialista y Comunista de ese tiempo, ¿no? No habían católicos metidos allí. Entonces realizar un servicio de asesoría, de formación de los cristianos para que entren los sindicatos, que no se aíslen, sino que entren para mejorar el mundo sindical dentro de la justicia, eso fue una bomba tremenda. Al volver a Chile en 1948, el padre Hurtado le da un nuevo impulso a la acción sindical y económica chilena, la ASICH, que había fundado antes de partir a Europa. Una organización para crear dirigentes sindicales cristianos, no ser dijéramos una CUT paralela, sino que crear dirigentes que fueran sindicales, que fueran cristianos. Un poco para anteponerlo a los comunistas, que eran los que manejaban siempre las centrales obreras. Es que el padre Hurtado fue siempre un apóstol y no un caudillo. Procuraba ser el alma y no el emblema de una acción apostólica. La meta es la conquista para la justicia social de los trabajadores, para que un día dejen de ser proletarios, es decir, hombres máquina que solo tienen su fuerza en el trabajo, como dice Marx, para convertirse en hombres y mujeres con un papel humano y divino en esta tierra. Se repetía bastante la palabra revolucionario, en el buen sentido de la palabra, no que anduviera con bombas, sino que querer cambiar más o menos profundamente los hábitos, las costumbres, la manera de vivir. Sus decisiones apostólicas tuvo que adoptarlas sin conocer lo que la Iglesia iba a definir en el Concilio Vaticano II. Estuvo en sintonía con todo aquel sector de la Iglesia que está preparando este pensamiento que finalmente se definió en el Concilio Vaticano II. Pero chocaba con aquellos que defendían la posición, llamémoslo así, más conservadora.
La urgencia está en la gran desorientación que hay en la sociedad, y dice sobre todo entre los jóvenes. No hay una revista que llene esta necesidad en Chile, dice. Las extranjeras son revistas inaccesibles para la mayoría de la gente. Hay hambre de cultura religiosa y de cultura social, dice el padre Hurtado, en los ambientes universitarios, pedagógicos, intelectuales. También entre la gente que está alejada de la iglesia, dice. En 1951, el padre Hurtado fundó la revista Mensaje. No hay solo que darse, sino darse con la sonrisa. No hay solo que dejarse matar, sino ir al combate cantando. Hay que hacer que los ejemplos sean contagiosos. Si no se hace amar la virtud, no se la buscará. Yo siempre he dicho y le digo a mis hijos, fíjate que el padre Hurtado va a ser el único santo que tú lo vas a ver riendo. Todos los otros santos, si usted se fija, están todos serios. De repente él decía, si no estamos contentos, nosotros tenemos que parecer contentos frente a la gente. Incluso le decía, hay que hacerse así. Antes de estar con la gente, y si estamos con una pena, hagamos incluso así, sonreír. Forcemos la sonrisa. Estemos contentos. Dios nos pide que estemos contentos. Fue perseguido, fue incomprendido. ¿Y por qué estaba siempre alegre? Él creía firme y muy intensamente que Dios estaba presente en su alma. Yo creo que la sonrisa del padre Hurtado no es algo que le haya salido fácil y espontáneamente, sino que es algo que él mismo fue trabajando, porque él experimentaba con mucha profundidad los dolores ajenos, pero a la vez también y con tanta profundidad experimentaba el triunfo de Cristo y el poder de la gracia y el amor de Dios. Y por lo tanto él dice estar siempre contento, y para estar siempre contento, dice, hay que siempre decirle sí a Dios Padre. Es la miseria del mundo la que le angustia, la locura de los hombres, su ignorancia, sus ambiciones, sus cobardías, el egoísmo de las clases, el olvido de la justicia. ¿Qué hacer, Señor? ¿Aceptar la derrota? No, todos estos hombres son mis hermanos queridos, todos sin excepción alguna, esperan que los ilumine, necesitan la buena nueva. El padre siempre te decía, más vale gastarse que oxidarse. O sea, yo creo que simbolizaba mucho lo que él era, que él se gastaba enormemente, más que pacíficamente oxidarse. Y creo el trabajo enorme que tenía, en las pocas horas de sueño, y la preocupación continua por tantos problemas tan diferentes, lo fueron gastando y desgastando hasta que realmente no daba más. A los 51 años de edad, el padre Hurtado sufre un infarto pulmonar. Es el aviso que pone en evidencia los malestares que venía sintiendo hace meses. Porque eso lo vive con tal sentido de plenitud, con tal sentido de alegría, en medio de tanto dolor, que termina siendo una predicación en sí misma su enfermedad. Y termina la gente que lo rodea, termina impresionada con este modo que él ha tenido de vivir su enfermedad y sus dolores. Aunque en un primer momento su diagnóstico se mantiene en secreto y solo lo conocen su provincial y su gran amigo Monseñor Manuel Larraín, después de 2 meses en la clínica, le comunican que tiene cáncer al páncreas y que está desahuciado. Una vez más, reluce su santidad. Él tenía una espiritualidad tan intensa, ¿no es cierto?, que sabía que aquí estaba de paso y que en consecuencia su camino y su destino estaba allá en el cielo. Y entonces estaba realmente feliz. ¿Cómo no estar contento? ¿Cómo no estar agradecido con Dios? ¡Qué fino es! Todas mis obras han prosperado. En lugar de una muerte violenta, me manda una larga enfermedad para que pueda prepararme. No me da dolores, me mantiene mi cabeza para que pueda arreglar tantos asuntos. Me da el gusto de ver a tantos amigos. Verdaderamente Dios ha sido para mí un padre cariñoso, el mejor de los padres.
Consciente de que le queda poco tiempo de vida, el padre Hurtado pide abrir las puertas de su pieza para despedirse de todos sus seres queridos. Con mucha gente así de todos colores, y él a todos los recibía con qué cariño. También gente que conocía porque no había casado, gente de ese tipo, ¿no? Que eran gente con los cuales él había trabajado pastoralmente, ¿no? Entonces la gente estaba muy impresionada. Mira, me dijo, te quiero pedir una cosa. Padre, por favor, pídame lo que quiera. Mírame, me dijo, vas a cumplir. Claro, padre, lo que quiera. Vas a pedirle al Señor que yo le sea fiel hasta el último instante de mi vida. Mira qué felicidad, me dice. Imagínate que voy a ver pronto a mi mamacita que quiero tanto. Y tenía una foto de la mamá y de la misma. Y además voy a llegar al cielo, voy a ver a todos los santos, a San Ignacio, todo. Estaba pero feliz. Monseñor Salinas va a verlo y tienen una conversación larga y bueno, yo creo que esa es, qué mejor reconciliación, se juntan los dos amigos frente a la muerte casi inminente de uno y cara a cara yo creo que ya se deben haber dicho todo lo que puedan haber tenido guardado. Qué sorpresa nos da nuestro Señor. Me ha dado un amigo. Por segunda vez. El padre Hurtado, que durante toda su vida procuró ocultar su santidad en la medida en que se iba muriendo, iba como apareciendo la evidencia de su santidad. Y cuando él murió, todos dijimos, aquí ha muerto un santo. La muerte de él fue exactamente como lo que él dijo una vez. La vida nos ha sido dada para buscar a Dios, la muerte para encontrarlo, la eternidad para poseerlo. Amén. Señor, ten piedad de él. Señor, ten piedad de él. Jesucristo, ten piedad de él. Jesucristo, ten piedad de él. Señor, ten piedad de él. Señor, ten piedad de él. Santa María, ruega por él. Santos ángeles, arcángeles, ruega por él. San Abel, ruega por él. Oro de los justos, ruega por él. San Abraham, ruega por él. San Francisco, ruega por él. San José, ruega por él. Santos patriarcas y profetas, ruega por él. San Pedro, ruega por él. Después de 3 meses internado, el padre Hurtado muere la tarde del 18 de agosto de 1952. Su partida es lamentada por todo el país. El día de su funeral, una multitud llega hasta la iglesia del San Ignacio y escucha la conmovedora prédica de Monseñor Manuel Larraín, su gran amigo y entonces obispo de Talca. Recuerdo perfectamente que dijo que un gran profeta nos ha sido suscitado y Dios ha visitado a su pueblo. Y se entendió respecto de que había sido para él, ¿no es cierto?, la amistad y el ejemplo que era el padre Hurtado, la acción del padre Hurtado frente a toda la gente. Al salir del cortejo, yo que estaba afuera, vi que la gente miró hacia arriba y entonces
y todos como espantados. ¿Qué es lo que estaba pasando? Había junto a la torre de la iglesia, en lo alto del cielo, una cruz formada de nubes. Fue una cosa bien extraordinaria, que nosotros nos quedamos ahí mirándola un poco hasta que se fueron desdibujando. No era cuestión de aviones, sino que eran las nubes que se encruzaban como una forma, digamos, de mostrar aquí viene llegando el Padre Hurtado. Se armó una gran peregrinación, por así llamarlo, hasta la iglesia del Hogar de Cristo, a pie. La carroza iba tirada por hombres y detrás íbamos unos 8 cuadras, compactas, de gente que íbamos orando, llorando, algunos aproblemados, complicados, todos recordando lo que había sido, lo importante que había sido para cada uno de nosotros. Pero usted viera esa gente de la población, cómo lloraban, cómo estaban totalmente partidos. Se les iba su pastor, se les iba el representante de Dios para ellos. Una cosa ininterrumpida, muy sentida, muy inspirada. Gente vieja, gente joven, gente sana, gente enferma, que quiso darle la última despedida a Hurtado, acompañándolo hasta su último destino. La vida ha sido dada al hombre para cooperar con Dios, para realizar su plan. La muerte es el complemento de esa colaboración, pues es la entrega de todos nuestros poderes en manos del Creador. Que cada día sea como la preparación de mi muerte, entregándome minuto a minuto a la obra de cooperación que Dios me pide, cumpliendo mi misión, la que Dios espera de mí, la que no puedo hacer sino yo. Il santo è, in poche parole, colui che si sforza per poter dire come San Paolo: io vivo, ma in realtà non sono io più che vive, è Cristo che vive in me. Questa è la santità in concreto. La santità non consiste nel fare cose straordinarie, ma nel fare in modo straordinario le cose ordinarie. Questo è il vero concetto di santità. Para Hurtado eso no significa nada, ¿no? Ser santo, no ser santo. Me imagino que allá en el cielo le da lo mismo, pero para nosotros no. Para nosotros importa mucho un santo chileno, un santo que ha vibrado con nuestros problemas, que nos abre caminos, ¿no? Que nos indica hacia dónde debemos buscar hoy en día, precursor de los tiempos actuales, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. En octubre de este año, el Padre Hurtado será canonizado por la Iglesia Católica, aquí en el Vaticano, donde se ha estudiado cada detalle de su vida y de su obra, que ha quedado resumida en 2 libros, en lo que se denomina Lapositio. Respecto a su vida, a los milagros y a toda la información que se ha recopilado. Aquí tenemos el volumen primero. Esto es el volumen primero porque hay un segundo que tomo ahora mismo sobre las virtudes, la vida y virtudes del Padre Hurtado. Estos dos volúmenes. Y estos se han estudiado los últimos años. Estos se estudiaron antes de la beatificación, concretamente aquí tiene una fecha, 1987. Aquí en el Vaticano,
se encuentran quienes han investigado minuciosamente la vida del Padre Hurtado desde la década del 70, cuando desde Chile, y debido a su inmensa popularidad, se pidió que fuera considerado un santo. Se non hai una verdadera reputación, fama de santidad, la Iglesia no puede considerar como un candidato a la santidad. Puede ser una señal para la gente que trabajan en varias circunstancias de hallar en él un ejemplo de vivir, un estímulo para imitar lo che él ha vivido in tutta la sua vita. Perché la santità non consiste nell'alienazione dell'uomo, non va vista come un'alienazione dell'uomo, ma piuttosto come la piena realizzazione della sua umanità. La santità non è un annullamento dell'umanità, ma è la pienezza dell'umanità. Se preguntaba esto de Jesús, ¿no? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Hurtado en mi lugar? ¿No? Yo creo que es una pregunta que nos podemos hacer todos. Sin duda criticaría duramente la segregación y la segmentación creciente que existe en nuestra sociedad. Predicaría, si cabe, más fuerte, y ustedes, patroncitos, ¿qué están haciendo? Frente a este relativismo, frente a este exitismo material, frente a esta cosa pragmática, ¿y dónde está el amor al Señor? No fue un loco que pensó en cosas raras, sino que un vidente que vio la realidad que tendríamos que vivir de acuerdo al Evangelio. Su labor fue siempre darnos herramientas para vivir la vida responsablemente, informadamente, eruditamente, si es posible, sabiamente. Y yo lo que más quisiera es que el Padre Hurtado fuera realmente como un héroe nacional, que no sea privilegio del mundo católico, sino que el Padre Hurtado sea un hombre para todos los tiempos y para todos los chilenos. El amor cristiano solo ansía una cosa: darse con entereza, darse con plenitud al ser que ama. Y por eso, si miráis, como seguramente lo hacéis con cariño, la obra de Dios en la naturaleza, el cielo estrellado en las noches, la cordillera cubierta de nieve o los campos de verdura, preguntaréis: ¿por qué es esto tan bello? Y la respuesta es siempre la misma. Porque hay alguien que nos ha amado como el mejor de los padres ama a sus hijos y ha querido darnos un mundo bello.